La inseguridad y la violencia vuelven a ser noticia en Cuba. En los últimos tiempos, con cada vez mayor frecuencia, trascienden reportes de gente asaltada o asesinada en el país. El catálogo de víctimas incluye desde sacerdotes y sus familias hasta gente común que ha perdido su vida a manos de quien ha querido arrebatarles una cadena o hasta un ciclomotor. Dentro de los actos violentos que terminan con personas fallecidas, los asesinatos de mujeres ocupan un lugar especial. En lo que va del año 2023, las organizaciones de la sociedad civil que se dedican al monitoreo de lo que denominan feminicidios han reportado 46 mujeres muertas violentamente. Sin haber concluido el primer semestre del año, esa cifra ya supera en 10 los 36 hechos de este tipo que fueron contabilizados por las propias organizaciones de la sociedad civil en todo el 2022. Mientras esto sucede, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un movimiento por intentar demostrar que su administración se ocupa del asunto, ha anunciado que instalará un observatorio de género. Pero hasta la fecha no hemos sabido más nada del mentado observatorio y mucho menos se han publicado datos oficiales o propuestas de políticas públicas destinadas a enfrentar la violencia contra las mujeres. Si quieres saber más sobre la inseguridad y la violencia creciente en Cuba, te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Recuerda apoyar nuestro trabajo mediante el envío de estrellas monetizadas desde Facebook o de donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal. Pero más o mejor, comparte este video y suscríbete al canal si no lo has hecho. Con ese pequeño aporte, otros podrán también conocer nuestro trabajo. Ante el aumento de la violencia y de la percepción de inseguridad social en Cuba, la propaganda no ha demorado en pronunciarse. Un acto como ese era de esperarse porque al final de la jornada la tranquilidad y la seguridad ciudadana han sido uno de los pilares teóricos sobre los que el régimen cubano ha construido su legitimidad. Por eso el periódico Granma publicó un editorial el 14 de junio de 2023 titulado "La Guardia Revolucionaria no se descuidará jamás". El texto asegura que la impunidad y la inseguridad son descaradamente magnificadas o manipuladas por sitios digitales enemigos. Esta idea fue apoyada después en Televisión Nacional por altos funcionarios del MININ. Humberto, todas estas informaciones que tú nos has dado aquí, ha traído a colación, forman parte de la campaña mediática que contra el Ministerio del Interior y en especial contra el trabajo de la policía lleva a cabo el enemigo. Y también en este tipo de acciones se involucran personas que inescrupulosamente colocan información sin verificar y lo que generan es el pánico entre la población. Pero eso no son reales. Además, al enemigo le sirve como parte de la estructura, de los elementos que tratan de conformar en su guerra no convencional para tratar de calificar a Cuba como un estado fallido. En su afán de demostrar las habilidades de control del régimen cubano, el editorial de Granma afirma también que en lo que va de 2023, la policía ha realizado más de 11.500 acciones de prevención y enfrentamiento contra el delito e imputado como resultado más de 12.000 personas con diversos cargos. Asimismo, la declaración del órgano oficial del Partido Comunista expresa que en lo que va del año 2023, en las redes sociales y en la prensa solo se ha hecho referencia, escuchen bien, al 8.5% del total de delitos registrados en todo el país. No a la impunidad. Una tercera idea que nos parece importante destacar es que los hechos violentos que han ocurrido y son magnificados o manipulados constituyen, un dato importante, el 8,5%, fíjense, apenas el 8,5% de los delitos de este año 2023. Y el 60% de los autores ya están detenidos, o sea, más de la mitad, de cada 10, 6 ya están detenidos. Una cuarta idea que destaca también el editorial es que en los casos de personas fallecidas o con utilización de armas de fuego, el esclarecimiento supera al 90%. Si las redes sociales solo recogen el 8.5% de los delitos que ocurren en el país, la situación de inseguridad y delincuencia es entonces, de acuerdo a lo que dicen las propias autoridades cubanas, casi 12 veces más grave de lo que la prensa independiente y la ciudadanía es capaz de percibir y reportar. Pero las denuncias de la ciudadanía en las redes sociales son tantas que la propaganda también ha tenido que reconocer que hay hechos denunciados o publicados por esa vía que son completamente ciertos. Tampoco es que les haya quedado mucho remedio, ¿no? La magnitud y repercusión de algunos sucesos denunciados en redes sociales ha provocado que incluso el parco y opaco Ministerio del Interior haya tenido que emitir notas informativas esclareciendo hechos como el acontecido en Matanzas, donde fue ultimada una familia entera.
Por más que la propaganda se empeñe en demostrar lo contrario, la percepción de inseguridad no solo es una construcción de las redes sociales, es una realidad latente en Cuba. En los últimos tiempos, las quejas del campesinado ante la impunidad creciente del bandolerismo en las zonas rurales cubanas ha sido una constante. En enero de 2023, Jordani Díaz, un ganadero de Juraguá, fue asesinado por varios ladrones a los que sorprendió descuartizando una de sus reses. El crimen estremeció a esa pequeña comunidad del municipio de Abreus en Cienfuegos. Al denunciar el hecho en redes sociales, el internauta Alejo Bermúdez expresaba que en muchas ocasiones la policía de Abreus había sido informada de hechos delictivos como estos y no había habido resultados positivos para los ganaderos, aún habiéndole dado toda la información o la información completa a las autoridades. A mediados de marzo de 2023, otro campesino, Yurladi Castañeda, reflexionaba en redes sociales y hablaba de la necesidad de detener la criminalidad que afecta a nuestros campos y ahoga a nuestro campesinado. Decía que ya no solo se trataba de hurto y sacrificio de ganado, sino que los campesinos, para evitar ser robados, tenían que hacer guardia a su campo de frijoles o maíz o velar hasta los alambres de las cercas o el tabaco de las casas de cura. La decepción que da, que tú llegues y te encuentres que te robaron todo, casi todo el maíz se lo llevaron. Pero más allá de estas imágenes que reflejan un fenómeno que no es nuevo en Cuba, para tener una idea sobre la situación real de los campos cubanos, es muy conveniente analizar la situación actual con relación a los delitos de hurto y sacrificio de ganado mayor. En los 2 primeros meses de 2023, Cuba reportó 20.290 hechos relacionados con este rubro. El crecimiento de estos delitos se registra en todo el país. Datos oficiales arrojan, por ejemplo, que en 2022 en la provincia de Villa Clara ocurrieron 12.237 casos de sacrificio ilegal. Esa cifra representa un aumento de casi el triple si se compara con todos los delitos de ese tipo ocurridos en 2021 en esa misma provincia. Por otro lado, en Santi Espíritu, el territorio que posee la 10ª parte de la masa ganadera cubana, el número de hurtos y sacrificios ilegados de ganado mayor al cierre de septiembre de 2022 era de 2.262 y duplicaba el volumen de todos los hechos acontecidos en el mismo periodo del año anterior. Muy pocos campesinos escapan hoy al flagelo que azota a la agricultura cubana relacionado con el hurto y sacrificio ilegal de animales, así en sentido general, porque las denuncias emanan de productores de todas las ganaderías y llegan hasta las redes sociales. Más allá de los esfuerzos de la propaganda por transmitir la idea de que la debacle de la ganadería cubana está fundamentalmente relacionada con el sacrificio ilegal, lo cierto es que los problemas de la agricultura y la ganadería no tienen su justificación exclusivamente en el bandolerismo y la impunidad de los malhechores. Para seguir poniendo ejemplos, en el propio Santi Espíritus, el 2023 inició con una disminución neta de la masa ganadera y no precisamente por la labor de los matarifes. Según cifras oficiales de enero de 2021 a enero de 2022, el número de cabezas se contrajo en 8.254 ejemplares, por motivos como el exceso de muertes naturales y la disminución de los nacimientos que apenas alcanzó el 47% de lo esperado. Por otra parte, el periódico Invasor de Ciudad Ávila publicó en febrero de 2022 un reportaje en el que aseguraba que en ese año se habían duplicado el número de sacrificios de ganado mayor, pero el número de muertes naturales era 6 veces mayor al número de sacrificios ilegales. Las causas de esa muerte eran disímiles. La desnutrición, la falta de agua y el mal manejo de la masa ganadera destacaban dentro del reporte del rotativo avileño. A pesar de toda la evidencia que demuestra la falta de inversiones estatales en la agricultura y la ganadería y las deficiencias en el modelo de explotación del agro cubano, la propaganda no solo insiste en el hecho de que el bandolerismo es la causa que más influye en la ausencia de carne de res de las mesas cubanas, sino que además responsabiliza a los propios ganaderos y no a las autoridades por la proliferación de esas conductas. La propaganda ha llegado a afirmar que las causas fundamentales del sacrificio ilegal son la falta de control de los campesinos y tenedores de ganado, los conteos deficientes y solo en último lugar la impunidad de los hechores.
El hurto y sacrificio de ganado mayor que mantiene en jaque a la ganadería cubana, y es esa una de las causas fundamentales del actual decrecimiento del rebaño vacuno, que solo en los 2 primeros meses de 2023 registró 20.290 hechos de este tipo. Así es, Abdiel. Causas de este fenómeno podríamos listar muchas: descontrol de la masa, conteos que no se realizan con la profundidad, periodicidad y responsabilidad requeridas, y el resquebrajamiento de la exigencia y el control sobre la masa ganadera. A esto se ha unido la impunidad con que actúan los delincuentes, porque este es un fenómeno que no solo afecta a productores individuales. Trasladar la responsabilidad del control de la prevención de la delincuencia a los ciudadanos comunes y negar el fenómeno de la inseguridad son señales claras de la incapacidad o de la falta de voluntad estatal de enfrentar la criminalidad de forma multifactorial. El régimen cubano y con él muchos de los afectados, acostumbrados al punitivismo como único mecanismo de solución de problemas sociales en Cuba, pues parecen entender que el crimen solo puede ser combatido con mano dura y represión. Pero la política de mano dura como única solución ha demostrado tener solo un efecto temporal para crisis que tienen orígenes estructurales. La delincuencia y la inseguridad están indisolublemente ligadas a las deformaciones sociales o económicas, a la desigualdad de oportunidades y a la incapacidad estatal de lograr el control preventivo de la delincuencia. Un ejemplo de la ineficiencia del uso exclusivo de la mano dura es el hecho de que Cuba lleva más de 40 años persiguiendo y criminalizando el sacrificio ilegal de ganado mayor. Quienes sacrifican ilegalmente una vaca, un toro o un caballo en Cuba han estado expuestos durante años a penas más severas que las que pueden recibir algunos homicidas. A pesar de esas medidas, en 2023 estamos viendo de nuevo un aumento exponencial de los sacrificios ilegales de ganado mayor. Una situación que parece cíclica además a pesar de la represión. Entre 2010 y 2011 tuvimos en Cuba más o menos el mismo panorama que hoy. En el 2011 se reportaron 22.728 delitos de sacrificio ilegal de ganado mayor, una cifra similar a la que ha sufrido el país solo en los 3 primeros meses del año 2023. Ante esa situación, el Ministerio del Interior en aquel entonces impulsó lo que se dio a conocer oficialmente como Operación Tauro, una redada nacional de matarifes que implicó la judicialización sin garantías de cientos de presuntos ladrones de ganado mayor, a quienes le fueron impuestas penas que no en pocos casos superaron los 10 años de privación de libertad. Pero a pesar de aquella redada que llevó a la cárcel a mucha gente, 40 años después de la penalización del sacrificio ilegal y 12 años después de la Operación Tauro, los sacrificios no se han detenido y por el contrario su número se ha elevado dramáticamente. Y el razonamiento es sencillo: el Estado ha sido incapaz de promover la producción ganadera al tiempo que tampoco ha podido garantizar la producción de alimentos y otros cárnicos como el cerdo. Ahora mismo el déficit de oferta de carne de cerdo en el mercado cubano ha disparado los precios de esa carne tradicional en la mesa cubana. El puerco mamífero nacional. Si me sube el colesterol, ya se inventó el literal. Bebé. Los precios de la carne de cerdo y su ausencia han convertido al sacrificio ilegal de ganado mayor en un negocio mucho más rentable. La carne de res en el mercado negro está a precios más baratos que la de cerdo y por ende encuentra un segmento de mercado que, a pesar del riesgo de represión, necesita alimentar a su familia y especialmente a sus hijos. Pero si el ejemplo de la falta de carne de cerdo y la crisis económica no convence a quienes creen que la delincuencia solo se controla con mano dura, basta analizar la movida más reciente de las autoridades cubanas para intentar disminuir la violencia y los asesinatos contra las mujeres. El 9 de mayo de 2023, el Tribunal Supremo Popular emitió una inusual nota de prensa en la que aseguraba que 2 personas que mataron a sus parejas mujeres habían sido condenadas a cadena perpetua. El anuncio estuvo acompañado de un mensaje: el nuevo Código Penal permite imponer penas más severas a los asesinos de mujeres, en tanto incluye una circunstancia agravante para los autores de hechos motivados por la violencia de género. Sin embargo, la cadena perpetua a 2 asesinos no es suficiente para detener un fenómeno que tiene que ser enfrentado desde diferentes aristas y perspectivas. Los números de mujeres muertas violentamente en Cuba siguen y tristemente seguirán creciendo a menos que el problema se enfrente por diferentes y diversas vías y acabe de entenderse que enviar a un delincuente por el resto de sus días a una prisión no protege per se a futuras víctimas que seguirán en riesgo en tanto no se modifiquen las causas estructurales que provocan su desprotección.
El esfuerzo de la propaganda por negar la inseguridad y la violencia que se profundiza en Cuba ya no solo puede ser contrastado a partir de las publicaciones en redes sociales. Desde hace algún tiempo, esa violencia también puede ser evaluada a partir de estudios académicos serios impulsados por plataformas independientes como Cubadata. Cubadata es un proyecto fundado por el conocido periodista cubano y director de Diario de Cuba, Pablo Díaz Espí, en colaboración con el programador, también cubano, Salvi Pascual. Es una encuestadora que surgió para realizar estudios poblacionales independientes en ambientes cerrados como el cubano, donde una labor como esa es extremadamente difícil. Aprovecha el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la seguridad digital y utiliza los dispositivos móviles de decenas de miles de usuarios de aplicaciones de comunicación para realizar encuestas digitales voluntarias y verificables a personas que viven en la isla. El proyecto también cuenta con la colaboración del académico peruano Aristides Vara Horna, encargado del diseño de las encuestas y del análisis de la información recopilada, y del editor y responsable de la comunicación de la plataforma, el también director de la revista Rialta, Carlos Aníbal Alonso. Cubadata es un proyecto bien interesante al que de paso les invito a conocer y consultar sus publicaciones en el sitio web que les muestro y cuyo link también les dejaré en la descripción de este video. Pues nada, que hago todo este comercial para decirles que uno de los últimos análisis publicados por Cubadata, titulado Política, Derechos y Calidad de Vida en Cuba, reconoce la prevalencia de distintos tipos de violencias y delincuencias en el país. Los resultados se basan en el año 2022 y muestran que durante ese periodo el 61% de los encuestados reportó haber sido víctima de algún tipo de violencia o delincuencia, y de ese por ciento, solo el 14.6% decidió denunciarlo a la policía. Los analistas de Cubadata reconocen que los resultados de sus encuestas demuestran, entre otras cosas, que la violencia doméstica y el abuso de poder son preocupaciones importantes de los cubanos. Afirman que el 20.5% de los encuestados reportó haber sido víctima de agresiones físicas y o verbales por parte de un miembro de la familia, y el 17.6% experimentó abusos por parte de la autoridad. Las encuestas también reflejaron que el 25.1% de los encuestados había sido víctima de un robo en sus casas y el 14.1% había sido asaltado en la calle. Los analistas consideran que esos datos podrían reflejar problemas con la prevención del delito y la protección de la propiedad, así como la falta de recursos y oportunidades que podrían impulsar a las personas a recurrir a actividades delictivas. El informe de Cubadata también estableció una escala de 0 a 11 para medir la inseguridad ciudadana en Cuba. Todos los indicadores medidos se encuentran por debajo de 5, lo que de acuerdo con el criterio manejado por los especialistas y su metodología, significa una percepción de inseguridad intensa, destacando la preocupación de los encuestados de ser estafados, asaltados en la calle o robados en sus casas. La metodología, los recursos y las formas utilizados por Cubadata están declarados en sus estudios y en su página web. Más allá de los criterios individuales que pueda tener cada cual, esta plataforma intenta ofrecer elementos de comparación verificables y científicamente fundamentados sobre la realidad cubana. En este caso, sus análisis sobre la percepción de inseguridad en Cuba no están muy alejados de lo que reflejan las redes sociales y de las reacciones de la propaganda cubana. Si te gustó lo que viste y te parece valioso, dale like y compártelo para que otros puedan disfrutarlo también y conocer lo que hacemos nosotros desde el toque, o en este caso en especial lo que hace también Cubadata. Recuerda siempre apoyar nuestro trabajo mediante el envío de estrellas monetizadas a través de Facebook o donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal. Suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos. Nos vemos en la próxima entrega.